confección de camas es de acuerdo a las características del paciente, ¿ya? A medida que vamos viendo la técnica vamos a entender por qué la cama se realiza de esta forma. Tenemos distintos tipos de cama: cama cerrada, cama abierta, en anestesia, cama en dos. A medida que vamos avanzando les voy a explicar. Las recomendaciones generales en realidad de la confección de camas. Hola. Sí. Bueno, en todo momento que uno esté realizando la técnica, en el caso de cambio de ropa en cama ocupada o aseo de cama ocupada, debemos evitar el contacto de la ropa de cama con nuestra ropa, ¿ya? Bueno, para eso tenemos un uniforme que protege nuestra ropa. Lo otro importante, recordar al realizar las camas, nunca realizar este tipo de movimiento con las sábanas o sacodeos. Siempre, como ustedes van a ver, el movimiento al realizar la cama es de forma de arrastre, nunca sacudiendo ni estirando. Recuerden que hay muchos microorganismos en el aire y por lo tanto eso aumenta el riesgo de infección intrahospitalaria. Al realizar la técnica, jamás, si nosotros vamos a descartar ropa sucia, dejarla en el suelo, dejarla en otra cama o dejarla en la silla. Siempre va a haber un receptáculo, una bolsa para dejar la ropa sucia. La verdad es que siempre debemos realizar el lavado de manos antes de tomar contacto con la ropa limpia y después de realizar una técnica en que tomemos contacto con ropa sucia. ¿Antes y después? Antes, sí, después. De todas las técnicas, ¿no? Todas las técnicas de enfermería. Un requisito ese. Y por ejemplo, la evaluación del día jueves, muchos no se lavaron la mano ni antes ni después, y eso ha bajado como 4 puntos inmediatamente. Técnica estándar. También para la evaluación de esto ustedes pueden simular el lavado de manos, que como el lavado de manos dura un minuto y medio, eso nos resta tiempo y por lo tanto no podemos hacer. Pero ustedes pueden simular verbalizando, simulando de que se realiza el lavado. ¿O alcohol gel también se usa? Claro, por ejemplo, si nosotros vamos a realizar varias camas limpias, ahí no es necesario porque está todo limpio. Y entre paciente y paciente, dependiendo de la valoración que ustedes realizan, por ejemplo, si tuvieran contacto con fluido, lo ideal es lavarse. Y tienen que evaluar también el uso de los guantes. Si es una cama limpia, por ejemplo, esta que está desocupada, no es necesario utilizar guantes, porque la ropa que nosotros vamos a tomar contacto está limpia, y nuestras manos también. Dentro de los principios a considerar en las técnicas de enfermería en general, tenemos los principios de enfermería, como por ejemplo mantener la individualidad del paciente. Cuando nosotros realizamos la técnica de confección de cama, sobre todo aquella en donde el paciente no se puede movilizar o vamos a realizar aseo de baño en cama, aseo externo, debemos cuidar la individualidad, la privacidad y pudor del paciente, no descubriéndolo, sabiendo de que hay como 7 pacientes más hospitalizados en la misma sala o que hay visita, etc. El otro principio es mantener las funciones fisiológicas del paciente, por ejemplo, la confección de cama, cuidar de que no haya riesgo de caída, riesgo de daño, por ejemplo, por la técnica que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, si dejamos la ropa muy ajustada puede producir úlceras en la piel, etc. Evitar también protegerlo de agentes externos que pueden producirle daño, como por ejemplo las corrientes de aire, que lo habíamos conversado, o una cama mal confeccionada también puede producir daño, principalmente en la... ¿Cómo descubrirla? Por conversión. Claro. El otro principio es el principio de mecánica corporal. Sobre todo cuando nosotros estamos realizando algún tipo de procedimiento de enfermería, debemos cuidar nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo les explicaba que al realizar el control de la presión debemos estar sentados, porque necesitamos estar cercanos al reloj para ver y para medir la presión y no estar de esta forma.
que podemos producir en la espalda, daño en la espalda. De la misma forma, al confeccionar las camas o al movilizar pacientes debemos cuidar esa parte para no producirnos daño a nosotros mismos. Un primer concepto es identificar la unidad del paciente. En general en los servicios públicos tenemos una cama y un velador. En las clínicas, por ejemplo, tienen una mesa para comer, quizás tienen el apoyo para el suero, etc. Eso es la unidad del paciente y es exclusivo de ese paciente. La confección de la cama cerrada. ¿Qué dice de la definición? Se confecciona para ser asignada al paciente. Equipo: una bandeja con una funda de almohada, 2 sábanas, una colcha o cubrecama, 1 o 2 frazadas, bolsas plásticas, receptáculo para desechos y una toalla negra. Ya. Se vamos a preparar, vamos a simular entonces que me lavo las manos. ¿Y qué necesitamos? Ahí dice que necesitamos 2 sábanas. Ahí una funda, 1 o 2 frazadas. Profe, en los colchones de allá del hospital del pensionado yo he visto que son como forrados con plástico. Eso me falta decir. En general, no en general. Todos los colchones son cubiertos de hule o de plástico. Jamás los van a ver de esta forma por el riesgo de infección intrahospitalaria. Todos son de hule o de plástico, principalmente. Eso es porque se necesita que sea un material lavable. Sí, A los colchones también se les Procedimiento. sí, pues, donde son de plástico de hule se pueden limpiar. Recuerden que hay riesgo de no sé, de tener contacto con sangre, orina. son permeables. Impermeables. Son impermeables. Que no pase el agua. Claro, son impermeables, plástico impermeable. Ya, ahora sí. Realice desinfección terminal de la unidad según norma establecida. 1. Lávese las manos. Ya 2. esté. Se supone que si nosotros tenemos una cama sin hacer, lo más probable es que anteriormente la persona que realizó aseo terminal debiera haberla desinfectado. Eso depende de la norma interna. Pueden utilizarse ciertos tipos de desinfectantes o algunas personas utilizan alcohol, ¿ya? Pero la desinfección quiere decir limpiar todo con ese tipo de desinfectante. Desde la cama, el colchón, el velador, la mesa de comida, etc. Ese es un aseo terminal y se realiza cuando el paciente es dado de alta o cuando fallece. Profe, ¿y cómo sabemos que uno llega a organizar una cama y está limpio? Entonces se supone que si se cumple la norma debiera ser eso. Porque la norma dice que una vez que un paciente se va de alta o fallece, se debe realizar aseo terminal de la unidad del paciente. No se puede quedar sucio por el riesgo de infección. Respiratoria. Esa cama se utiliza mucho. Claro, generalmente las camas tienen una alta rotación, es decir, nunca es difícil ver camas vacías. Por lo tanto, se realiza un aseo terminal e inmediatamente se realiza la confección de la cama para recibir a un nuevo paciente. Ya, ahora sí. Prepare el material y trasládelo a la unidad. 3. En todos los servicios están organizados la ropa de cama en estantes o muebles. Entonces ustedes tienen que dirigirse a esos estantes y sacar lo que necesiten. En las clínicas sobre todo es como más organizado. 3. Despeje la unidad, ubique bandejas sobre velador o mesa de comer limpia. 4. Acomode la cubrecama y las frazadas en las sillas, según la va a utilizar. 5. Revise el colchón, sáquelo con toalla nueva, de necesario, estire. Ya. En este caso, nosotros no tenemos mesa de comer, no tenemos silla, entonces vamos a organizar en el velador, ya que es un área limpia. Y lo vamos a organizar de acuerdo a cómo vamos a utilizar las prendas. Profe, faltó el papel, ¿no? Ahí. En este caso no vamos a utilizar porque se supone que no tenemos que limpiar nada. ¿Cómo lo organizarían ustedes? Desde lo último que vamos a utilizar. Así como se habla, pero... Cobertor, vamos a poner la funda, las frazadas y la sal. ¿Qué más dice? Ahí lo tenemos ya organizado. Leo la nota. ¿Qué dice la nota?
Tanto las sábanas como las frazadas se colocan de la misma forma sobre la cama. ¿Cómo se pone? Sobre la parte inferior del colchón, luego se desdoblan hacia la cabecera, se centran y se fijan según corresponda a los pies y o cabecera con ángulos de seguridad o nudos, por un lado y luego por el otro, volviendo siempre al lugar de inicio. Si ustedes se dan cuenta, el movimiento de las sábanas pasadas más cortas se nos va... sola en forma de arrastre, jamás yo voy a hacer esto. Siempre en forma de arrastre. Entonces, ¿qué dice? ¿Dónde? Ahí. Coloque la sábana de abajo más allá del borde inferior del mismo, para poder introducirla bajo el colchón. Ya. Desdóblela, céntrela e introdúzcala bajo el colchón en la cabecera y fíjela por un lado. Espérate que esta sábana no No, ahí sí. Ahí sí. Ya. Dice que el borde inferior, que en realidad es dejar una pestaña ahí, para poder colocarla debajo. Ya, A continuación, espera, dice desdóblela. céntrela e introdúzcala bajo el colchón en la cabecera y fíjela por un lado. Ya. Esta no va a alcanzar en la cabecera, pero ahí no me lo... Ya. A continuación se introduce suavemente por el costado y bajo el colchón en la parte inferior. Fíjela por ese lado. Ya. Lo primero que debemos hacer para que no quede la sábana muy larga de un costado, y eso aumenta, recuerden que si esto toma contacto con el suelo es sucio, se va a contaminar la sábana. Nosotros la vamos a centrar. Bien. Tenemos la mitad de la sábana y miramos y nosotros ubicamos el centro del colchón y ahí, desde ahí debe partir el centro. Ahora, si tiene la marca, mucho más fácil. Y ahí la centro. Debiera quedar largo, el mismo largo en ambos costados. Ya. Se centran y se fijan se centran y se fijan según corresponda a los pies y o cabecera con ángulos de seguridad o nudos, por un lado y luego por... En general las sábanas de los servicios públicos, por lo menos, vienen sin elástico en esta zona, por lo tanto existe el riesgo de que la cama se desarme a los minutos de ser usada. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Nosotros podemos fijar la sábana, lo ideal es fijar los bordes inferiores y los bordes superiores. Puede ser por nudos, que es el típico nudo que uno realiza. Le hago uno ahí. No, porque ahí pues voy a hacer otro. Ahí. Y esto debiera bastar para fijar. O puede ser con ángulo de seguridad. Es más firme con el modo. Los ángulos de seguridad se realiza de esta forma. Claro, se dobla así y después uno dobla. Y ahí queda un ángulo de seguridad. Lo ideal también es realizarlo en la zona superior, pero como la sábana es corta no lo vamos a realizar. El nudo. Pero cualquiera de los dos canos volverlos. Es cualquiera de los dos válido. Ahora, para la sábana superior, el ángulo es mejor. Que da mayor movilidad. Vuelva al lugar de inicio y coloque la sábana superior. Desdóblela hacia la cabecera, dejándola a nivel del borde superior del colchón. Fíjela en la parte inferior. Y ahí. Entonces tenemos la sábana superior, ahí la tenemos. Y dice ahí que debemos fijarla al borde superior. Por ahí. Y lo mismo vamos a realizar. No sé qué dice después. No, eso fíjela en la parte inferior. Coloque la primera fase. Lo mismo, vamos a centrar atrás. ¿La almohada dónde iría? Lo ideal es esa almohada que vaya en los barrotes de la cama, justamente en esa zona. Ahí a la mitad, ¿cierto? Claro, a la mitad, dejándole una pestaña abajo, sí, para que así después la podamos ¿Ahí? colocar debajo del colchón. Sí. Ahí, entonces, ahí dejamos un borde más. Profe, y siempre va a haber, por ejemplo, una persona que va a hacer las camas y igual va a tener la ayuda de otro compañero. Depende, pero lo ideal generalmente se hace solo.
O el auxiliar de servicio también las puede hacer. Ya. Y lo mismo hacemos, vamos a fijar abajo. En este caso lo vamos a hacer con ángulo de seguridad. ¿Ya? Colocamos debajo del colchón. Y ahí hacemos el ángulo de seguridad. Ahí. Ya. Y ahí queda la. ¿Qué más dice? Algo de la frazada. Sí, coloque la primera frazada, céntrela y déjela aproximadamente a 15 centímetros de la cabecera. Fíjela a los pies por el lado en que se encuentra. Entonces le dejamos a 15 centímetros por ahí. Como la distancia De la cabecera. Pero eso en realidad es un cálculo como a criterio. Al ojo. Claro. Dice céntrela, pero en este caso las frazadas son muy cortitas, así no es fácil trabajar con ellas. Y dice fíjelas también las podemos fijar con un ángulo de seguridad. Ahí, ya. Y la segunda frazada. Dependiendo también del servicio, si se utiliza una o dos frazadas. Pero vamos a utilizar ahora dos frazadas para el resto de la confección de ahí. En todo caso, la frazada igual se puede centrar. Y la volvemos a fijar. ¿Pero no fue loca? ¿El ángulo? Sí. Se toma de esta forma la frazada y realizamos el. Por eso, para allá. claro, puede ser para acá o para allá. Un poquito. Bien. Pero cualquiera de los dos. Ya, ¿qué más dice? Doble la sábana superior sobre la frazada haciendo un punto. Y este es el punto. Doblamos la frazada superior sobre las frazadas y dejamos un punto. ¿Ya? ¿Qué más dice? Coloque la colcha, céntrela y fije a los pies e introduzca la ropa bajo el colchón. Colocamos la cubrecama. La fijamos abajo. ¿Y qué más dice? E introduzca la ropa bajo el colchón. Introducir la ropa bajo el colchón, es decir, toda. Toda la que tenemos suelta, la sábana inferior. Todo debajo del colchón. Ya, ¿qué más Cubrecama dice? igual, ¿o no? Sí, por ambos lados. Coloque la funda a la almohada, cúbrala esta con la colcha. Y ahí es como en realidad hacer una cama. Pero tiene su técnica, sobre todo para fijar los ángulos y centrar la ropa. Para no estar a los 5 minutos haciendo nuevamente la cama si se desarma. Se toman así. Colocamos la. Entonces cuando hagamos la prueba, ¿no podemos hacerlo con ayuda? Pero no es eso. Pero si usted lo está haciendo con ayuda. Pero esto Pero se lo en va a realidad. aplicar la técnica. Sí. En realidad esto es algo pero muy básico que yo me imagino que lo deben hacer en sus casas. Y terminamos así. Y ahí está la confección de la cama cerrada. La confección, o sea, una de las técnicas más largas y más complejas. Las otras son más fáciles. ¿Qué más dice? Retiro mi material, me lavo las manos, ¿cierto? Sí, registro el procedimiento. Y registro la ficha que confeccioné una cama, confección de cama. ¿Qué más dice? Confección de cama abierta. Definición. Es una variante de la cama cerrada. Se realiza cuando ha sido asignada a un paciente nuevo o cuando el paciente no se encuentra acostado en ella. Ya. Tenemos entonces la confección de la cama abierta. Cuando sabemos que alguien está ingresando o cuando la persona se ha levantado, por ejemplo, para ir a ducharse. Y ahí nosotros vamos a confeccionar la cama abierta. Equipo. El mismo de la cama cerrada. La misma cama. Procedimiento. Lávese las manos. Prepare el material y trasládelo a la unidad. Despeje la unidad. Ubique bandejas sobre el velador o mesa de comer limpia.
Si la cama ha sido confeccionada como una cama cerrada, realice los siguientes pasos para transformarla en abierta. Esto es un poquito lento para ir haciendo de a poco los pasos. Suelte la ropa por ambos lados. Sácala de debajo del colchón. Hicimos eso. Si es que es una cama cerrada en la que no ha sido utilizada. Distinto es cuando sí está siendo utilizada. Revise fijación de sábana inferior y acomode. Ya está fijado. Si tiene los nudos, los ángulos, tiene todo. Así que no es necesario hacer nada. Fije la colcha con medio ángulo solamente. Ahí. ¿Ya? Forme puño en la parte superior, introduciendo colchas bajo frazadas y pasando sábana superior por encima de eso. ¿Qué es eso? La cama puede quedar abierta en sobre o doblada sobre el colchón en triángulo por el lado en que va a entrar el paciente. Puede quedar en sobre o doblada en triángulo. Por el lado que va a entrar el paciente. Acomode la unidad, retire el material, lávese las manos, registre el procedimiento. Esa es la confección de la cama. Fácil. O sea, eso es cuando el paciente fue al baño, fue... Claro, si ustedes valoran que es necesario ordenar la cama. Como ordenar o estirar. Claro, como estirar. Pero generalmente se hace cuando va a ingresar un paciente nuevo. Porque tenemos hecha ya la cama. Falta solamente prepararla para recepcionar al paciente. Pero es eso, fácil. Confección de cama de anestesia. ¿Le vas a hacer? Sí, ahora otra cama. Definición. Es una variante de la cama abierta. Se confecciona para recibir al paciente inmediatamente después de una cirugía o de un procedimiento en que se haga anestesiado. Se realiza con ropa limpia para disminuir el riesgo de infección. Equipo. Una bandeja con una funda de almohada, 2 sábanas, una colcha cubrecama y 1 o 2 frazadas. En el caso, por ejemplo, de un paciente que venga de un postoperatorio y haya estado hospitalizado, lo ideal es realizar una cama nueva, con todo limpio, para disminuir el riesgo de infección, dependiendo de la vía de administración de la anestesia. Procedimiento. Lávese las manos. Despeje la unidad, ubique bandeja sobre velador o mesa de comer. Estando confeccionada como una cama abierta, suelte sábana superior, frazadas y coloca a colcha a los pies y en ambos costados. Sacarla debajo del colchón. Tenemos que soltar la ropa. Todo, inclusive la del borde inferior del colchón. Excepción la sábana inferior. Todo el resto sí. Eso. Ahí pasa. O sea, hasta la frazada. Hasta la frazada. La del Todo. colchón no se... La del colchón no, o sea, la sábana inferior queda fija. Revise fijación de sábana inferior y acomode. Eso es lo que hicimos, fíjense. Doble sobre sí misma la ropa a los pies de la cama, luego de los costados, primero por un lado, luego por el otro, y estos nuevamente sobre sí mismo, formando un rollo en un lado de la cama. Doblemos entonces. Ahí. De nuevo. Ahí. Y inclusive podemos desde un costado doblar nuevamente la ropa. Y esa es la cama de anestesia. Recuerden que los pacientes postoperados vienen con su movilidad limitada, por lo tanto es mucho más complejo estar desarmando la cama mientras están esperando traspasar al paciente desde la camilla a su cama. Por eso se realiza de esta forma. Claro. Acomode la unidad, retire el material, lávese las manos y resiste el procedimiento. Confección de cama ocupada sin cambio de ropa. Definición. Es la que se confecciona con el paciente en ella sin cambio de ropa. Equipo. Bandeja con un paño de aseo o toalla de papel desechable, un receptáculo para desechos con bolsa plástica. Procedimiento. Explique el procedimiento al paciente. Lávese las manos, prepare el material y trasládelo a la unidad. Despeje la unidad, ubique bandeja sobre el velador o mesa de comer limpia. Suelte toda la ropa de cama y limpie la colcha si es necesario. Hasta ahí no. Entonces nosotros lo que vamos a realizar es una cama que está siendo ocupada pero necesita ser ordenada.
Entonces ahí dice que debemos soltar la ropa de cama, volver a soltar. Pero dice aquí que se va a realizar. Tenemos que traspasar el muñeco, la muñeca.